Hola mi gente, que tengan un excelente inicio de semana, se los deseo desde lo más profundo de mi corazón. Y bueno, vamos a empezar con este juego que se llama Dino World Watch. Es un juego que ayer nos pasaron, me pasaron que le echaron un chequeito por allí, un review en el en vivo que tuvimos del cofre diario de ayer de Age of Holder. Y Dino World Watch, esa, está en la red de Watch, valga la redundancia porque acá nos los menciona. Y quiero que ustedes revienten a like este video. ¿Por qué? Porque somos los primeros, nuestra comunidad de Tecacito Game, los primeros en sacar información de este juego en YouTube. Aquí lo estoy colocando para que no queden dudas. Mira, solamente está un video que es lógicamente de los creadores del juego y otro video por acá de alguien que lo único que hace es mostrar y leer lo que dice esto. Pues bueno, yo voy a mostrarles cómo se juega todo esto. Hoy no voy a invertir en el juego porque ya me gasté los watts y aunque no es mucho el monto, tengo que hacer varias cositas y tengo otras cosas pendientes también. Entonces, dicho esto, vámonos ahora sí al juego como tal, para que vean en qué consiste, cómo se gana, cuánto se puede ganar y por qué me parece tan rentable este juego empezar, pero vamos a explicarlo todo. Mira, es un juego en el que tienes que comprar un NFT. Había unos NFT gratuitos también que estaban dando, si comprabas unos pases que se compraban de forma anticipada antes de que se lanzara el juego, pero el juego, que no sé si aún están disponibles estos pases, me parece que no. Y si tenías que suscribirte por Telegram y confirmar tu usuario de Telegram en Honeycam, algo así, no recuerdo. Bueno, eso que al final tienes que pagar una comisión no recuerdo de cuántos watts para poder verificarte allí. Al final no sería gratuito 100%, pero tampoco el monto es muy elevado. Aquí tenemos lo que son, hay que comprar unos huevos y esos huevitos nos van a dar unos dinosaurios. Ellos tienen 3 tokens, los cuales ya les voy a pasar a explicar también desde el white paper. Aquí la forma en la que vamos a ganar dinero. Y la idea es ir haciendo como un tipo de staking y él hace como unas autobatallas en las que tus personajes, dependiendo de su rareza, van a ir obteniendo una cierta cantidad de token por segundo. Y de esa forma ustedes van a ir ganando. Aquí podemos colocar el email para mayor información si ustedes lo desean. Yo no lo he colocado, vamos a colocarlo junto con ustedes acá. Pablo Javier, vamos a suscribirnos aquí a ver. Creo que tengo un espacio, ¿no? Bueno, no sale para darle. En fin, ¿cómo nos creamos la cuenta en este juego? Pues fácil, le vamos a dar aquí en Play Now y nos va a llevar a esta página. En esta página puedes elegir entre la Wax Cloud o la Anchor. En la Anchor es donde podemos utilizar Wombat. Para los que utilizan Wombat, especialmente para la gente de Venezuela, que por allá hay problemas con la Wax Cloud, por el VPN, que no lo acepta tampoco por allá. Bueno, como sea. Los que están en Venezuela tienen que utilizar la Anchor. Yo ya me creé la cuenta desde la Wax Cloud, es indiferente cualquiera de las dos, pero voy a utilizar esta vez, porque en el juego anterior yo utilicé la Anchor. Ahora voy a utilizar la Wax Cloud para este juego. Simplemente le doy allí. Disculpen. Y aquí vamos a probar la transacción. Y nada, esta es la interfaz del juego. Aquí en el juego vamos a ver varias cositas, pero antes de ver, bueno, aquí están los 3 tokens, lo que nosotros estamos minando por segundo, o sea, nada porque no tengo NFT todavía, y lo que se está minando actualmente por segundo entre todas las cuentas actuales. Dicho esto, vamos a pasarnos, vamos a dar un paseito por acá por el white paper y vamos a mostrar las cosas principales que yo creo que ustedes deben saber si desean meterse en este juego. Primero, hay 3 tipos de huevos: el huevo común, el huevo dorado y el de diamante. En el común vas a obtener un personaje, mayormente debe ser común, un solo personaje, o puedes obtener otro, pero poco común y todo eso. Ahorita igual les voy a pasar, vamos a hacer los cálculos con otro que tenemos. También se puede comprar por fichas Dino y las esencias de vida, pero esta esencia de vida parece que aún no está comprable o algo así, vamos a leerlo también. Y tenemos el otro acá. Ellos tienen su drop, su rate, este cuesta 200 del token, pero nos trae 2 mascotas. O sea, nos traería 2 personajes y no tiene personajes comunes. Es desde poco común para arriba. Dicho esto, nosotros compramos nuestro huevo, nos sale nuestro personaje y empezamos a ganar. Vamos a ver ahora el token. Estoy pasando de manera general porque cuando vayamos ahorita al juego y a los cálculos, vamos a ver de forma más detallada este tema de los tokens y de los precios, porque también la podemos comprar directamente en Wax desde Atomic Hub
y yo le voy a mostrar acá cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver los recursos del juego, que son los dinos, las partículas de dino, que con varias de él formamos uno de este, y la ficha de esencia de vida. Vamos primero con el token de gobernanza del juego, que es la ficha dino. Se llama dino, lo que pasa es que dice dinosaurio porque yo lo traduje. Normalmente no hago videos así, leyendo white paper, esas cosas no, pero como no tengo un gameplay completo todavía del juego, y bueno, por acá me parece que podemos llevar muy bien la información. Va a haber un suministro total de 25 millones de Dino Tokens, ¿verdad? Diariamente van a ir saliendo aproximadamente 30.000, y este es el token principal, el que podemos cambiar en Alcor por Wax, y ese Wax después lo pasamos a nuestro Binance o la exchange que utilicemos, y de esa forma nosotros lo vamos a convertir en dinero para nuestras cuentas. Es lo, como dice acá, esto se lo estoy diciendo a modo resumen porque ya yo me he leído todo esto. Uno de los usos de la ficha Dino, o sea, del token Dino, es de comprar artículos en la tienda del juego como huevos de dinosaurio, como un dorado o diamante, y más adelante, árboles, tierras, porciones mágicas y mucho más que está por venir. Vamos con las partículas Dino, también conocidas como DP, que son estas que están acá, los DP, y esa es la que más nos interesa porque es lo que nosotros vamos a ir minando por segundo cuando obtengamos nuestro NFT. Entonces las partículas Dino, dice acá, son ilimitadas y las vamos minando dependiendo de los NFT que tengamos. Vamos a minar una cierta cantidad y después podemos simplemente con ella reinvertirla para mejorar nuestro NFT y subirlo de nivel, porque pueden llegar hasta nivel 100 y con eso van a minar más. Igual ya les voy a mostrar ahorita la tabla donde aparece eso. O podemos cambiarlo en un exchange interno que tiene el juego por el token Dino. Y ya sabemos qué podemos hacer con el token Dino. Y luego vamos con la esencia de vida. Dice acá, la Life Essence es el token de recursos del juego Dino World. Hay muchos casos que con este suministro es de vida limitada y tasa de acuñación diariamente no se está haciendo. Comercializable no, actualmente solo está disponible en la tienda del juego. Y el precio, una ficha de vida vale 2 Cera. Cera es Watch. O sea, un token de esto, de esencia de vida, nos va a valer 2 de Watch. Ese es el precio actual. Lo que no estaba era poderlo minar actualmente. No se puede minar actualmente. Solamente se puede comprar por allá. Para nosotros poder comprar los personajes, podemos hacerlo dentro del juego. Entonces les mostraré cuánto cuesta dentro del juego. Y también cuánto cuesta por allá por el atómico. ¿Cómo ganamos esto? A partir de ahora, la fase de juego, no hay forma de ganar fichas de esencia vital. La única forma de conseguirlo es comprando en la tienda de juego, y una ficha de esencia vale 2 watts. Aquí es donde dice cera es watch, mi gente, para que sepa, así lo traduce el Google Traductor. En el futuro podrán ganar fichas de esencia de vida apostando dinos, o sea, pero ahorita solamente lo que nos interesa saber es que lo podemos comprar es en el market, solamente en el market. Y vamos con las mascotas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles de mascota. Este es el que daban gratuitamente. Y vamos a empezar para que lo vean. Este lo daban gratuitamente a los que se suscribieron el Discord, compraron el pase, bien sea común o los otros pases anticipados. Esta era su tasa de minado. Y como les dije, aquí sale para subir de nivel. Pero nosotros vamos a ir, y nos dice acá, para usuarios certificados en Twitter, más en Discord, más seguidores de Twitter. Vámonos a buscar el dinosaurio común, que es el que supongamos que nosotros nos va a aparecer. Y luego de este empezamos con nuestros cálculos. Bueno, después de esto les voy a decir cómo ganar el token y nos vamos con los cálculos. Este es el Leptoceratops. Leptoceratops. Él tiene un poder de minado de 0.0005 dp por segundo. Aquí están sus estadísticas porque va a haber batallas y cosas más adelante. Y aquí tenemos que él puede ir poco a poco aumentando esas estadísticas cuando llegue a cierto nivel. Estos niveles los aumentamos con los DP. Recuerden que los DP es lo que vamos a estar minando acá cuando tengamos nuestro personaje. Dicho esto, vamos a dejar esto acá. Y en base a esto vamos a comenzar lo que son nuestros cálculos. Vamos a comenzar nuestros cálculos, que es lo que más nos interesa ahorita para este juego. Y lo primero que vamos a ver aquí en el shop, si nosotros queremos comprar, no tengo nada, no tengo, o sea, los wax que tengo acá nada más, y no tengo del otro cosito.
Pero si yo quisiese comprar, si yo quisiera comprar por lo menos el común, me costaría 50 Dino y 2 Live. O sea, el tokencito este que solo se puede comprar. Supongamos entonces que este serían 4, serían 4 watts que nos saldría, en este caso, 4 watts, 4 watts, porque nos dice ya que cada uno valía 2 watts. Fue lo que nos dijeron ahorita en el white paper, según lo que acabamos de ver. Y el token Dino ya lo tengo por acá, ¿verdad? Un token Dino son aproximadamente 19 watts. O sea, es bastantico. Entonces tenemos 19 watts para tener 50. Vamos a ver, 50 por 19. Necesitamos 950 watts y 2 esencias. ¿Qué es lo que pasa? Que este token, porque se ve muy caro, se ve muy caro, pero ¿qué es lo que pasa? Que comprarlo por aquí, luego que nosotros tengamos nuestro primer NFT, se va a hacer muy fácil porque con lo que vayamos minando lo vamos a comprar por acá. Pero esta no es la única forma de comprarlo. Aquí les voy a mostrar, en staking no tengo nada, no tengo un dinosaurio que poner stackear tampoco, en el inventario está vacío, la cuenta está en cero. Acá hay una clasificatoria también, depende de lo cuánto tú mines por segundo, vas quedando o no en la clasificatoria entre los primeros 100. No me sale por acá cuánto es lo que se gana. El shop, bueno, ya les acabo de mostrar. Y vámonos a ver aquí en Atomic Hub qué precio están ¿cómo le digo? Los personas. Aquí están. Allá. Los NFT por acá. Vamos a ver el precio de los NFT por acá. Primero que sale por acá son los pases. Los pases que aumentan algunas cosas. Podemos ver el precio de los pases. Y a detalle qué es lo que hacen los pasecitos. Aquí, bueno, aquí no dice nada sobre los pases. Y no tan, no. Y ya sabemos lo que nos traen los pases. Igual los pases parece que nos traen un personaje. Nos dice acá en la página oficial. Está por aquí. Vamos a buscarla acá. Vamos a buscar por aquí abajo. Vamos a buscar para que vean lo del pase. Y es que aquí hay algo que me confunde un poco. Pero vamos a ver, lo aclaramos. Vamos a ver si lo aclaramos en los comentarios con lo que ustedes me vayan diciendo por allí. Vamos a esperar que cargue aquí abajo. Vamos a esperar un momento. Estamos esperando que cargue un momento. Vamos a colocar en pausa mientras está cargando. Sí, porque la idea es dejar las ideas un poco claras de cuánto es el ROI. Todo bien especificado. Bueno, aquí está. Vamos a buscar por acá. Vamos a bajar el pase. El Dino Pase. No, el Dino Pase no tiene nada. Ya no nos sirve como tal. Dino, si tienes, te da el rol el Discord. Para los roles de Dino, el pase obtendrán un Free Common Egg. O sea, de los free, de los que dan poquito. Un Dino Pass será destaqueable. Este más que todo, o sea, no nos sirve el Dino Pase como tal. Nos va a dar es uno de los free y los free no dan nada así como que sea chévere. Entonces vamos a buscar, vamos a darle aquí atrás y vamos a buscar mejor los Dino Pase. No quiero Dino Pase. Vamos a buscar el precio de los huevos o de los personajes. Y bueno, mi gente, aquí ya busqué por acá, estuve viendo los precios y vamos entonces a empezar nuestros cálculos. Vamos primero a hacer el cálculo si compramos un huevo. Recuerden que en el juego tenemos la probabilidad de ganar varios personajes, pero en nuestro caso vamos a suponer que nos salió el básico. ¿Cuál es el básico? Este que está acá, en el que nos dan 0.05 DPS DP por segundo. Entonces, este nos sale en aproximadamente 3.300 watts, que son 184. Claro, supongamos que en el peor de los casos nos sale el más básico, entonces veamos cuánto es.
Si nosotros minamos lo que son 0.0005 comenzando por segundo, quiere decir que si una hora tiene 3600 segundos, vamos a multiplicar eso por 3600 para que nos dé cuánto estaríamos ganando de DP, no de token DINO. Serían 1.8 por hora, y eso lo vamos a multiplicar por 24, y de esa forma nosotros saber cuánto estaríamos ganando en el día de el DDP. Tenemos acá que tiene 43.2 DP. Entonces vámonos al juego, porque la cantidad de DP, que son estos, de las partículas de esto, o sea, de las dinopartículas, para formar un dino completo, lo podemos ver acá en el exchange. Y esto va a variar cada día. Tenemos acá el precio de que un dino son 17.35. Esto va variando dependiendo de cuánto se estén estaqueando, de cuánto hay inversión, de la pool. Esto va a ir variando. Entonces tenemos que un dino son 17.35. Entonces vamos aquí, vamos a dividir esto entre 17.35 y nos daría que estaríamos generando 2.48, digamos que 2.5 dino al día. Bien, 2.8 dino al día. Y un dino, ¿cuántos watts? Son 20 watts. Vamos a multiplicar entonces esos 2.40 y tanto por los 20 watts, por 20, porque cada uno nos genera 20 watts. Estaremos generando 49.7 watts por día. Entonces, si nos costó 3.300 watts, tendríamos un ROI de 49.5 de 66.6 días, en el peor de los casos por ese. Ojo, ese sí compran el huevo, pero hay otras opciones mejores también. 66 días, y créanme, para Wax, esto es un buen ROI para un juego en Wax en el que, bueno, que se está invirtiendo bastante. Podríamos tener un ROI más barato en otros juegos, pero recuerden que los juegos en Wax son permanentes y ustedes van allá poco a poco a ir manteniendo su rentabilidad. Y también está el tema de que podemos subir de nivel nuestros dinos. Pero ahí no acaba todo. Vamos a ver entonces si compro el dinosaurio directamente, porque aquí cuesta caro porque tengo la probabilidad de que me salga, supongamos, va a estar el común. Supongamos que me salga, en vez del común, me salga uno extraño. Supongamos que me salga uno extraño, que sería este, el raro. Estaría minando 0.01, 0.01125. Vamos a ver, por ejemplo, 0.001125. Vamos a ver si lo copié bien con dos ceros nada más. 1125. Eso lo vamos a multiplicar también. Eso es por segundo. Por 3600. Lo vamos a multiplicar luego por 24. Eso es lo que hacemos al día. 97 lo vamos a dividir entre 17.35, que es lo que necesitamos para un dino. Nos da 5.4 dinos. Lo vamos a multiplicar por 20, que es la cantidad de watts que nos da cada dino, y estaríamos generando 111 por día, 111 watts. Si lo dividimos entre 3300 entre 111, tenemos un ROI de menos de un mes en ese caso. Entonces, para un juego de watts, esto es rápido. Esto es muy rápido, un ROI de esa manera, porque los juegos de Wax siempre van un poquito lento, y aparte que sus mecánicas son muy complicadas a veces, pero este va chévere. Vamos con el otro cálculo que me parece el más factible. Así que se te alarga un poco el video, pero la idea es que la información a ustedes les llegue completa, que ustedes sepan bien lo que van a hacer. Vamos a ir por acá y vamos a ver el Lecerac, el Lectoceratops, que es el más económico. Supongamos que lo queremos comprar detalladamente, nos sale en 799. Y si tomamos en cuenta que son cuántos hacemos por día allí, vamos a buscar por acá. No, por aquí está. 49.5 nos da por día, ¿no? Entonces vamos a ver, serían 799, me parece que decía, watts, que son $44. 799
entre 49.5. Entre 49.5. Tendríamos un ROI de tan solo 16 días, señores. Esto es en Watch, esto es para mí un récord que un juego en Watch pueda generar 16 al día. Tomando en cuenta que este rate, estamos claros que este rate que tenemos acá puede subir o puede bajar. ¿Sí? Vamos a ver si cambiamos. Está 17.31, o sea, hace falta menos cantidad de DP ahora porque hay bastante. Mientras más dinos metan, la cantidad de DP va a bajar y ese ROI puede bajar hasta 10 días o hasta 15 días, qué sé yo, hasta un día si pudiera ser. Entonces, esta es la información que yo le tengo hasta ahora. Yo le voy a dejar el enlace del juego en la descripción. Le voy a dejar este enlace de Atomic directo, este de acá, donde ustedes simplemente pueden hacer un chequeo mejor de la cantidad. Aquí si le dan esta flechita, ustedes pueden ir viendo por acá todos los personajes que hay, analizan en cuál quisieran invertir y en cuál ustedes creen que le podría ir mucho mejor. Y este cuesta 12.000 watts, pero este es el épico, me parece. Y de verdad, el épico, no, ese es el mítico. Y tener ese personaje es bastante difícil. Y bueno, ahí estaríamos generando aproximadamente 350 watts por día. Y si cuesta 13.000 watts, 13, 1, 2, 3, entre 350 watts, ¿cuánto sería? 37 días. Sigue saliendo rentable, mucho más rentable el personaje común hasta que este mismo. Claro, esto lo podemos aumentar de nivel y bueno, una explosividad. Igual ese personaje nosotros podemos aumentarlo de nivel, cuánto se gasta, no lo sé, pero sí, creo que pronto voy a invertir en este jueguito también, porque los juegos de Wax son estables. Hasta acá la información, mi gente, este es mi análisis, se lo hice lo más detallado posible. Cualquier duda que tengan, por favor, déjenla en los comentarios. A veces sé que no respondo al momento, pero cada vez que puedo voy respondiendo las dudas. Igual pueden dejarla por el grupo de Telegram, por el grupo de WhatsApp, respondemos aún mucho más rápido. Y nada, que Dios los bendiga y nos vemos luego con un próximo video y más información para ustedes.